Qué suerte que no me casé con un repartidor fracasado como tú, dijo mi ex mientras reía, pero su esposo me reconoció. Jefe, no esperaba verlo aquí, estoy para servirle, y ahora mi ex me pide otra oportunidad. Me llamo Arturo, y por aquel entonces, yo tenía 25 años, y vivía en un departamento pequeño en el centro de la ciudad, un lugar con paredes descascaradas y un olor a humedad que nunca se iba, sin importar cuánto limpiara. Era repartidor de comida a domicilio, uno de esos que ves trabajando por las calles en una moto que parece que va a desarmarse en cualquier momento. Mi vida era sencilla, pero no fácil. Cada día me levantaba a las 6 de la mañana, me ponía mi casco desgastado, y salía a recorrer la ciudad, entregando pizzas, hamburguesas, lo que fuera. A veces, el dinero no alcanzaba ni para llenar el tanque de la moto, pero siempre encontraba la manera de estirarlo. Porque no estaba solo, vivía con Cristina, mi novia, la mujer que en ese momento creía que sería mi compañera para toda la vida. Cristina y yo llevábamos 2 años juntos, era guapa, con una sonrisa que podía iluminar un cuarto entero, y al principio, todo entre nosotros era como un sueño. Hablábamos de casarnos, de construir una vida juntos. Yo no tenía mucho, pero le prometí que algún día lo tendría. Voy a ser alguien grande, Cristina, le decía mientras cenábamos arroz con huevo, lo único que podíamos permitirnos algunos días. Voy a darte todo lo que quieras, una casa grande, viajes, lujos. Solo dame tiempo. Y ella me miraba con esos ojos brillantes y me decía que confiaba en mí, que no le importaba esperar. Pero las promesas son fáciles de hacer cuando el amor está fresco. Con el tiempo, las cosas cambiaron. Cristina empezó a cansarse de nuestra vida apretada. Yo llegaba a casa agotado después de trabajar 12 horas, con la ropa oliendo a sudor y gasolina, y ella ya no me recibía con una sonrisa. En lugar de eso, me miraba con una mezcla de decepción y aburrimiento. ¿Cuándo vamos a salir a un lugar bonito, Arturo?, me preguntaba. Siempre comemos lo mismo, siempre estamos en este departamento horrible. Yo intentaba explicarle que estaba ahorrando, que cada peso que ganaba iba al alquiler, a la comida, a la luz. Pero ella no quería escuchar. Quería restaurantes caros, ropa nueva, una vida que yo aún no podía darle. No la culpo del todo. La vida que llevábamos no era fácil. El departamento era pequeño, con una sola ventana que apenas dejaba entrar luz. La nevera siempre estaba medio vacía, y a veces teníamos que decidir entre pagar el internet o comprar algo decente para comer. Pero yo me esforzaba. Cada día, mientras andaba por las calles, pensaba en ella, en nosotros, en la vida que le había prometido. Me imaginaba como un empresario exitoso, con un traje elegante, llevándola a los mejores lugares, cumpliendo todas sus expectativas. Pero Cristina no veía eso. Ella solo veía al Arturo que llegaba a casa con las manos sucias y el cansancio pintado en la cara. Las cosas empeoraron con el tiempo. Cristina empezó a pasar más tiempo con sus amigas, esas que siempre estaban subiendo fotos a redes sociales en restaurantes de lujo o con bolsas de marca. Yo notaba cómo miraba su teléfono, cómo comparaba nuestra vida con la de ellas. Mira, Arturo, fulanita fue a Cancún con su novio, ¿cuándo vamos a poder hacer algo así?, me decía, y yo solo podía responderle que pronto, que tuviera paciencia. Pero la paciencia de Cristina se estaba agotando. Una noche, después de un día particularmente duro, llegué a casa con una bolsa de comida china para sorprenderla. Había gastado un poco más de lo normal, pero quería verla sonreír. Entré al departamento y la encontré sentada en el sofá, mirando su teléfono. No levantó la vista cuando me vio. Traje comida china, amor, le dije, tratando de sonar entusiasta. Ella apenas me miró y murmuró un gracias seco. Me senté a su lado, intentando hablar, pero ella estaba distante, como si yo no estuviera ahí. Cristina, ¿qué pasa?, le pregunté, harto de su actitud. Ella suspiró, dejó el teléfono a un lado y me miró con una frialdad que me heló la sangre. Arturo, esto no va a funcionar, dijo sin rodeos. No puedo seguir viviendo así, en este lugar, con esta vida. Tú no vas a llegar a nada. Eres un repartidor, y siempre vas a serlo. Yo quiero más, quiero una vida mejor, y tú no me la puedes dar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Intenté defenderme, decirle que estaba trabajando duro, que tenía planes, que solo necesitaba tiempo. Pero ella no quería escuchar.
No, Arturo. No voy a esperar a que, algún día, hagas algo grande. Me voy. No quiero seguir con alguien que no tiene nada que ofrecerme. Esa noche, Cristina recogió sus cosas y se fue. Me dejó solo en ese departamento pequeño, con la comida china enfriándose en la mesa y un vacío en el pecho que no podía explicar. Los días siguientes fueron un infierno. No voy a mentir, me derrumbé. Pasé noches sin dormir, preguntándome qué había hecho mal, por qué no había sido suficiente para ella. Me sentía como un fracasado, como si sus palabras fueran una sentencia, siempre vas a ser un repartidor. Pero algo dentro de mí se negaba a aceptar eso. Una vocecita en mi cabeza me decía que no era un perdedor, que podía ser más, que podía demostrarle a Cristina y al mundo que estaba equivocado. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me juré que no solo iba a salir adelante, sino que iba a convertirme en alguien que nadie pudiera ignorar. No por Cristina, no por venganza, sino por mí. Quería mirarme al espejo y sentirme orgulloso de lo que veía. Así que me puse manos a la obra. Empecé a trabajar aún más. Además de mis turnos como repartidor, conseguí un trabajo nocturno cargando cajas en un almacén. Dormía 4 horas al día, a veces menos, pero cada peso que ganaba lo guardaba como si fuera oro. Dejé de gastar en cosas innecesarias, me olvidé de las salidas, de las cervezas con amigos. Todo mi enfoque estaba en ahorrar. En mi cabeza, tenía una meta clara, quería crear algo propio, algo que me sacara de la vida de repartidor y me pusiera en el camino que le había prometido a Cristina. Después de casi un año de ahorrar hasta el último centavo, tuve suficiente para dar el siguiente paso. Había estado investigando el mercado de entregas a domicilio, y me di cuenta de que había una oportunidad. Las aplicaciones de domicilios estaban creciendo, pero ninguna ofrecía algo realmente diferente. Así que, con la ayuda de un amigo que sabía de tecnología, empezamos a trabajar en nuestra propia aplicación. La llamamos Rápido Ya. La idea era simple, una app que no solo entregara comida, sino que ofreciera un servicio tan rápido y confiable que nadie pudiera competir con nosotros. Al principio, éramos solo mi amigo Juan y yo. Él se encargaba de la parte técnica, y yo hacía de todo, diseñaba el logo, contactaba restaurantes, e incluso salía a hacer entregas en mi moto vieja. Trabajábamos desde un cuartito que alquilamos, con una computadora que se apagaba cada media hora. Pero no nos rendimos. Cada pequeño avance, cada nuevo cliente, era una victoria. Y poco a poco, Rápido Ya empezó a crecer. En menos de un año, ya teníamos un equipo pequeño de repartidores y varios restaurantes asociados. La gente hablaba de nosotros, de lo rápido que éramos, de lo fácil que era usar la app. Al segundo año, Rápido Ya se convirtió en la aplicación de domicilios más popular de la ciudad. Al tercer año, ya estábamos en todo el país. Contraté más empleados, abrí oficinas, y de repente, yo, Arturo, el repartidor que apenas podía pagar el alquiler, era el dueño de una de las empresas más exitosas del país. Tenía dinero, un auto de lujo, una casa que hacía que el departamento de antes pareciera una caja de zapatos. Pero, sobre todo, tenía algo que nadie podía quitarme, la satisfacción de haberlo logrado por mí mismo. Y entonces, llegó el día que lo cambió todo. Mi hermano menor, Diego, me llamó para invitarme a su boda. Diego siempre había sido mi apoyo, el único que nunca dudó de mí, incluso cuando Cristina me dejó. Arturo, tienes que venir. Va a ser un día especial, me dijo. Yo sabía que Cristina estaría ahí. Diego y ella seguían siendo amigos, algo que nunca entendí del todo, pero que respetaba. No me importaba. Había pasado página, o eso creía. Lo que no esperaba era que ese día, en esa boda, todo lo que había construido chocaría de frente con mi pasado. El día llegó, y el lugar de la boda era un salón lujoso en las afueras de la ciudad, con jardines impecables y una fuente que brillaba bajo el sol de la tarde. Aparqué mi auto y me ajusté el traje. Era un traje hecho a medida, nada que ver con la ropa gastada que usaba cuando era repartidor. Me miré en el retrovisor y me dije a mí mismo, Arturo, tú ya no eres ese tipo. Eres alguien. Bajé del auto y caminé hacia el salón, sintiendo las miradas de algunos invitados que susurraban entre ellos. Sabía que no era solo por el traje o el auto, Rápido Ya había hecho que mi nombre sonara en la ciudad, y la gente empezaba a reconocerme.
Entré al salón y me recibió una ola de música suave y el murmullo de las conversaciones. Todo estaba decorado con flores blancas y luces tenues que hacían que el lugar pareciera sacado de una película. Busqué a Diego, pero aún no había llegado. Los novios siempre llegan tarde, ¿no? Me senté en una de las sillas de los invitados, cerca del altar al aire libre, y empecé a saludar a algunas personas. Algunos eran familiares lejanos, otros amigos de Diego que no veía desde hacía años. Todo parecía normal, hasta que la vi. Cristina estaba al otro lado del jardín, sentada con un hombre que supuse era su esposo. Llevaba un vestido rojo que destacaba entre la multitud, y su cabello estaba recogido en un peinado elegante. Seguía siendo guapa, no voy a negarlo, pero había algo en su expresión que me hizo apretar los puños. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella hizo una mueca, una especie de sonrisa burlona que me trajo recuerdos de sus palabras finales: siempre vas a ser un repartidor. Aparté la mirada, no porque me doliera, sino porque no quería darle la satisfacción de pensar que aún tenía poder sobre mí. Intenté concentrarme en la ceremonia. Diego y su prometida, Laura, aparecieron poco después, y todo el mundo se puso de pie. Mi hermano estaba radiante, con una sonrisa que no le cabía en la cara. Laura, con su vestido blanco, parecía una princesa. Mientras el sacerdote hablaba, yo no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y nostalgia. Diego siempre había sido el optimista de la familia, el que me decía que no me rindiera incluso cuando todo parecía perdido. Verlo ahí, empezando una nueva etapa, me hacía feliz. Pero entonces, noté algo que me sacó de mis pensamientos. Cristina estaba hablando con una amiga, una mujer que no reconocí, y ambas me miraban de reojo. No necesitaba escucharlas para saber que se estaban burlando. Sus risitas, la forma en que Cristina inclinaba la cabeza hacia mí mientras hablaba, todo me decía que estaba siendo el centro de sus burlas. Sentí un calor subiéndome por el cuello, pero me obligué a mantener la calma. No dejes que te afecte, Arturo, me dije. Tú ya no eres ese hombre. Así que me concentré en la ceremonia, aplaudí cuando Diego y Laura se dieron el sí, quiero, y traté de ignorar a Cristina. La ceremonia terminó, y todos pasamos al área de la recepción, un espacio al aire libre con mesas decoradas y una pista de baile bajo un cielo lleno de estrellas. La fiesta empezó con música alegre, y la gente comenzó a charlar, comer y reír. Yo me uní a un grupo de primos y amigos de Diego, contando anécdotas y disfrutando del ambiente. Por un momento, me olvidé de Cristina. Estaba riendo con una historia de mi primo Luis cuando, de repente, sentí una presencia a mi lado. Era ella. Cristina, con su amiga a su lado, ambas con copas de vino en la mano. Me miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando un mueble viejo en una tienda de segunda mano. Vaya, Arturo, no esperaba verte aquí, dijo con un tono que destilaba sarcasmo. ¿Qué haces en un lugar como este? No deberías estar trayendo la comida a domicilio. Su amiga soltó una risita, cubriéndose la boca como si intentara disimular. Me quedé en silencio por un segundo, no porque no supiera qué decir, sino porque no podía creer que estuviera haciendo esto en la boda de mi hermano. Estoy aquí porque es la boda de Diego, respondí, manteniendo la voz calmada. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí, Cristina? Ella ignoró mi pregunta y siguió, como si estuviera en un escenario y yo fuera su público. Ay, Arturo, sigues igual, ¿no? Siempre con esa cara de pobrecito, sigues en esa moto vieja, repartiendo pizzas. Su amiga se rió más fuerte, y algunas personas cercanas empezaron a mirarnos. Sentí la rabia creciendo en mi pecho, pero no iba a darle el gusto de verme perder el control. Antes de que pudiera responder, un hombre se acercó. Era alto, con una camisa impecable y una sonrisa amable. Cariño, ¿qué pasa?, le dijo a Cristina, poniendo una mano en su hombro. Ella se giró hacia él, todavía riendo, y dijo, mira, Pablo, te presento a mi ex. Arturo, el repartidor. Siempre ha sido un pobre mandadero. Qué suerte que no me casé con un fracasado como tú. Las palabras salieron de su boca como veneno, y su amiga se dobló de la risa. Pero entonces, algo pasó. Algo que no esperaba. Pablo, el esposo de Cristina, me miró directamente a los ojos, y su expresión cambió. La sonrisa amable se transformó en una de sorpresa, y luego en algo más, respeto. Jefe, dijo,
casi como si no pudiera creerlo. Jefe, no esperaba verlo aquí. Estoy para servirle en lo que necesite. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cristina y su amiga dejaron de reír. La copa de vino en la mano de Cristina tembló ligeramente, y su amiga se quedó con la boca entreabierta, como si alguien le hubiera quitado el aire. Jefe, repitió Cristina, mirando a Pablo como si le hubiera hablado en otro idioma. Yo sonreí, no porque quisiera humillarla, sino porque la ironía era demasiado perfecta. Pablo, dije, manteniendo la voz tranquila, ¿por qué no le explicas a tu esposa quién soy? Pablo, todavía con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, se giró hacia Cristina. Cariño, él es Arturo Vargas. Es mi jefe. Es el dueño de Rápido Ya, la empresa de domicilios más grande del país. Rompió récords con su crecimiento, y es una de las personas más ricas de la ciudad, del país, incluso. El sonido del vino saliendo disparado de la boca de Cristina fue casi cómico. Tosió, tratando de recuperar la compostura, mientras el líquido rojo manchaba su vestido. Su amiga se quedó pálida, mirando de mí a Pablo como si estuviera en una pesadilla. ¿Qué? Balbuceó Cristina. Tú, eres el dueño de Rápido Ya. No respondió a su propia pregunta, porque no hacía falta. La verdad estaba frente a ella, y no había forma de negarla. Nos vemos el lunes en la oficina, Pablo, dije, dándole una palmada en el hombro. Luego me giré y me alejé, dejando a Cristina tartamudeando y a su amiga sin saber dónde meterse. Mientras caminaba hacia la pista de baile, escuché a Cristina intentar decir algo, pero no me detuve. No necesitaba hacerlo. Ese momento, esa mirada en su cara, era todo lo que necesitaba para saber que había ganado. No solo en dinero, no solo en éxito, sino en algo más importante, en dignidad. El resto de la fiesta fue un torbellino. Bailé, reí, brindé con Diego y Laura. Pero Cristina no se rindió tan fácil. Cada vez que Pablo no estaba cerca, la veía intentando acercarse a mí. En un momento, se me plantó enfrente con una sonrisa forzada. Arturo, no sabía, o sea, nunca imaginé que tú, empezó, pero la corté. No tienes que explicarme nada, Cristina. Disfruta la fiesta. Intentó hablar de nuevo, mencionando los viejos tiempos y cómo siempre había confiado en mí. Pero yo solo me reí. Cristina, no me interesa. Tú tomaste tu decisión hace mucho. Vive con ella. No se lo tomó bien. Durante el resto de la noche, la vi mirándome desde lejos, como si estuviera planeando su próximo movimiento. Pero yo no estaba ahí para jugar su juego. Estaba ahí para celebrar a mi hermano, para disfrutar de lo que había construido. Cuando la fiesta terminó, me despedí de Diego y Laura, prometiéndoles que los visitaría pronto. Mientras manejaba de regreso a casa, sentí una paz que no había sentido en años. Pero algo me decía que esto con Cristina no había terminado. Pasó una semana, y un día mientras revisaba unos documentos, mi teléfono sonó, era un número desconocido. Normalmente no contesto esas llamadas, pero algo me dijo que debía hacerlo. Hola, dije, y del otro lado escuché una voz que me hizo apretar el teléfono con fuerza. Arturo, soy yo, Cristina. Su tono era suave, casi meloso, muy diferente al sarcasmo que había usado en la boda. Solo quería, no sé, hablar. No esperaba verte así, tan diferente. Me impresionaste. Intenté mantener la calma, pero la rabia que había enterrado hace años empezó a subir. ¿Qué quieres, Cristina?, le pregunté, cortante. Ella dudó antes de responder. Solo quiero que hagas un espacio para hablar. Sé que las cosas terminaron mal, pero creo que podríamos volver a ser algo. Éramos felices, ¿no? Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer su descaro. ¿Felices? Tú me dejaste porque no era suficiente para ti, ¿recuerdas? Ahora que las cosas cambiaron, ¿de repente quieres volver? No, Cristina. No tengo tiempo para esto. Colgué antes de que pudiera responder. Pero esa no fue la última llamada. Durante los siguientes días, mi teléfono no paraba de sonar. Números desconocidos, mensajes de texto, incluso correos electrónicos que no sabía cómo había conseguido. Arturo, por favor,
dame una oportunidad, decía uno. Sé que me equivoqué, pero siempre creí en ti, decía otro. Cada mensaje era una mezcla de súplica y manipulación, y cada uno me hacía hervir la sangre. Intenté ignorarla, pero Cristina no se rendía. Una mañana, mientras estaba en una reunión con inversionistas, mi secretaria, Clara, entró a la sala con una expresión incómoda. Señor Vargas, hay una mujer que insiste en verlo. Dice que es personal. Mi estómago se apretó. Sabía quién era. Dile que estoy ocupado y que no recibo visitas sin cita, respondí, tratando de mantener la compostura. Clara asintió y salió, pero algo me decía que esto no iba a terminar ahí. Esa misma tarde, mientras revisaba unos reportes, escuché un alboroto afuera de mi oficina. Voces altas, pasos rápidos. Antes de que pudiera levantarme, la puerta se abrió de golpe, y ahí estaba Cristina. Llevaba un vestido ajustado, maquillaje perfecto, y una sonrisa que parecía ensayada. Detrás de ella, Clara intentaba detenerla. Señor Vargas, lo siento, dijo que iba a la oficina de su esposo y... Levanté una mano para calmar a Clara. Está bien, déjanos solos. Clara salió, cerrando la puerta, y me quedé cara a cara con la mujer que una vez pensé que sería mi todo. Arturo, por favor, escúchame, empezó Cristina, acercándose a mi escritorio. Sé que te lastimé, pero estaba confundida. Éramos jóvenes, yo quería más, pero ahora veo lo que vales. Siempre supe que llegarías lejos. Sus palabras sonaban como un guión malo, pero lo peor era su tono, esa mezcla de seducción y desesperación. Se acercó más, apoyando las manos en mi escritorio, inclinándose lo suficiente para que notara su perfume. Podemos volver a ser lo que éramos. Imagínate, tú y yo, juntos, con todo lo que has logrado. Seríamos imparables. No pude evitar reírme. ¿Imparables? Cristina, tú no querías estar conmigo cuando no tenía nada. Ahora que tengo todo, ¿de repente soy el amor de tu vida? Eres una oportunista, y no voy a caer en tu juego. Ella se enderezó, su sonrisa temblando. No es eso, Arturo. Yo, siempre te quise. Solo estaba perdida. Estaba a punto de responder cuando la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, era Pablo. Su rostro estaba rojo, y sus ojos brillaban con una mezcla de confusión y rabia. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando de Cristina a mí. Antes de que pudiera decir algo, Cristina se giró hacia él. Pablo, esto no es lo que parece. Solo vine a hablar de trabajo. Pero Pablo no era estúpido. Dio un paso hacia ella, señalándola con un dedo tembloroso. Trabajo, en la oficina del jefe, crees que no sé lo que estás haciendo, eres una cualquiera. El aire se puso pesado. Cristina intentó defenderse, levantando la voz. No me hagas esto, Pablo, tú no entiendes. Nuestra relación no funciona, nunca ha funcionado. Quiero algo mejor, y Arturo. Se detuvo, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Pablo la miró como si le hubieran clavado un cuchillo. ¿Quieres dejarme por él, después de todo lo que he hecho por ti? Su voz se quebró, y por un momento, sentí lástima por él. No por Cristina, sino por Pablo, que parecía atrapado en el mismo juego que yo había vivido años atrás. Pablo, cálmate, dije, levantándome de mi silla. Esto no es lo que parece. No tengo ningún interés en tu esposa. Ella vino aquí sin invitación. Pablo me miró, respirando con dificultad, y luego volvió a mirar a Cristina. Se acabó, le dijo. No quiero verte nunca más. Olvídate de mí. Sin decir otra palabra, salió de la oficina, dejando la puerta abierta. Cristina se giró hacia mí, con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de desesperación. Arturo, ya terminé con Pablo. Ahora podemos estar juntos, como antes. Podemos ser felices. Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos. Cristina, no hay, como antes. Te quedaste sola porque eres una interesada, y ahora estás pagando el precio. No quiero nada contigo, nunca lo querré. Llamé a mi secretaria. Clara, por favor, llama a seguridad.
2 guardias entraron segundos después, y mientras Cristina suplicaba y lloraba, la escoltaron fuera de mi oficina. Su voz se desvaneció por el pasillo, y yo me senté, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, sentía una satisfacción que no podía explicar. Ver a Cristina enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, ver cómo su mundo se derrumbaba por su propia ambición, era como cerrar un capítulo que había dejado abierto demasiado tiempo. Pablo no volvió a la oficina después de ese día. Me enteré por Clara que había pedido una transferencia a otra ciudad. No lo culpé. Si yo fuera él, tampoco querría estar cerca de los recuerdos de Cristina. Le di la transferencia sin dudarlo y le deseé lo mejor. Era un buen hombre, y no merecía lo que ella le había hecho. Cristina dejó de llamarme, y supe por amigos en común que se había mudado a otra ciudad, probablemente buscando un nuevo comienzo. No me importaba. Mi vida estaba en rápido ya, en los planes de expansión, en las nuevas ideas que surgían cada día. Pero también estaba en mí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Libre de las promesas que le había hecho a alguien que no las merecía, libre de la necesidad de demostrarle nada a nadie. Por ahora, estoy bien así. Soy Arturo Vargas, el hombre que salió de la nada para construir un imperio. El hombre que demostró que no era un repartidor fracasado. Y aunque el camino no fue fácil, cada paso valió la pena. Porque al final, no se trata de vengarse o de demostrarle algo a los demás. Se trata de mirarte al espejo y saber que lo hiciste por ti. Suscríbete para más historias diarias.